Ahora vamos a continuar con la poesía. Lo primero hay que decir que es un género literario, el cual utiliza la lengua de una forma especial para expresar mediante las palabras emociones y sentimientos. Con belleza o elegancia. Tenéis que tener en cuenta que dentro de la poesía hay una serie de elementos que son los siguientes. El primero, dentro de la poesía, hay que indicar que los poemas se organizan o se componen, mejor dicho, de versos y se organizan en estrofas. Según la organización de las estrofas, nos encontraremos sonetos, tercetos, luego también nos podemos encontrar otros elementos importantes dentro de la poesía, como son los siguientes recursos, que es la rima, que consiste en la repetición del sonido o sonidos más bien al final de los versos a partir de la última sílaba tónica. Muy bien. Ahora, esta rima puede ser consonante, es decir, que se repiten todos los sonidos, por ejemplo, cuando en un poema se escuchara cayendo, corriendo, lloviendo, donde siempre se repite el endo, 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 dando así la rima consonante. Luego
nos encontramos la rima asonante cuando solo se repite los sonidos vocálicos. Es decir, las vocales. A modo de ejemplo, teníamos aquí cielo y viento. Por último, para terminar con la poesía, hay que decir que según el número de sílabas, los versos pueden ser de dos formas: de arte menor, cuando son 8 sílabas o menos, y de arte mayor cuando son más de 8 sílabas. Como dato curioso e importante, decir que los versos de 14 sílabas se le llaman versos alejandrinos. Por eso es importante que lo recordéis. Muy bien, tras esto vamos a empezar con el tema nuevo, es decir, el tema 10, el cual se llama Secretos en verso. Ahora vamos a empezar dentro de este tema con las abreviaturas y las siglas. Me imagino que sabréis lo que es cada una, pero de todas formas os lo voy a comentar ahora mismo. La abreviatura y la sigla consiste en escribir una o varias palabras de manera acortada. Por ejemplo, para una abreviatura que consiste en acortar una palabra o en ocasiones varias, mediante la supresión de alguna de sus letras, habitualmente
son las centrales y las finales. Y como algo importante a recordar, siempre que cuando hay que terminarla en punto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando habéis visto en el diccionario al buscar, habréis visto, por ejemplo, una ART, que significa artículo, o sust, que significa sustantivo, ADJ, que significa que es un adjetivo, una muy sencilla como es la V, punto, que habitualmente se utiliza para verbo, y lo que veis todos los días cuando ponemos PAG, punto, que significa página. Ahora, las siglas, que consiste en acortar varias palabras utilizando solo las letras iniciales de cada una. La más común sería la ONG para referirse a organización no gubernamental, o cuando habláis de extraterrestres, el OVNI como objeto volador no identificado. Habéis visto que es bastante sencillo. Ahora bien, vamos a empezar con el resumen. Pues resumir no consiste en coger el libro, darle la vuelta y ver de lo que trata. Eso no es resumir. Resumir es contar con el menor número de palabras posibles, las ideas principales de un texto, película e incluso algún acontecimiento. Hombre, resumir dentro de lo que cabe, cuando a vosotros os lo pedirán, sobre todo ahora los maestros cuando hacéis las lecturas, pues eso, queremos que digáis las ideas principales del texto en el menor número de palabras posibles, y que también, si vosotros queréis recomendarle la lectura o la película, o incluso habéis visto algo de algún vídeo que queréis comentarle a un compañero y no queréis fastidiarle pues el libro, la película o ese vídeo, pues utilizáis las palabras para dar una serie de ideas
principales, pues, que son fundamentales para la comprensión pues, por ejemplo, sería el personaje principal, un poco lo que va siendo de qué va la trama, y luego tendríamos las ideas secundarias, la cual añade información complementaria a las ideas principales. Con esto ya tendríamos lo que va siendo un resumen o las ideas para ver cómo hacer un buen resumen. Ahora vamos a pasar a los enunciados, frase y oración. Un enunciado puede ser una palabra o un conjunto de palabras que de forma ordenada dan o forman un mensaje con sentido. Siempre. Porque no puedes poner palabras aleatorias y te dé un enunciado. A no ser que tenga un sentido lógico o completo. Ahora bien, hay que indicar que si este enunciado no tiene verbo, se llama frase. Por ejemplo, cuando veníais a la escuela, todas las mañanas que decíais buenos días, pues eso sería una frase. Ahora, si el enunciado tiene verbo, se le llama oración. Por ejemplo, ¿te ha gustado la película? O bien, como podéis ver en el ejercicio 1, la frase sería hola, coma. ¿Qué tal? Adiós. O madre mía. Y luego las oraciones de qué harás el pastel.
Carola besa y abraza a sus hijas. Con eso tendríamos ejemplos de enunciados, frases y oraciones. Ahora bien, vamos a pasar a las palabras con G y con J. Pues se escriben con G las palabras que empiezan por geo y gest. Por ejemplo, geología, gesto, geólogo, gesticular, como por ejemplo palabras que son derivadas. Ahora, aquellas que o aquellos verbos que siempre terminan en ger y gir, y todas sus formas verbales menos tejer y crujir. A modo de ejemplo sería recoger y fingir, como hacen en ocasiones algunos deportistas. Vale. Se escribe con J de Jaén las palabras terminadas en gero menos ligero gera y gería. Por ejemplo, sonajero, relojería, luego las palabras terminadas en age y eje. Por ejemplo, maquillaje, pillaje o maneje. Y por último, vamos a hablar de los caligramas. Pues, ¿qué son los caligramas? Los caligramas son poesías,
en las que el texto forma un dibujo relacionado con el protagonista o la temática del poema, pues ya sea una persona, un animal, un objeto, etcétera. Y con esto espero que hayáis visto este vídeo sobre el resumen del tema. Chicos, es largo, pero no os preocupéis, que es para trabajarlo durante toda la semana. Así que, adiós chicos.